El Támesis se estira como una cinta de plomo, y cuando la niebla se recuesta sobre el agua, Londres parece recordar su edad. En la orilla norte, una silueta recortada contra el cielo, torres cuadradas, muros gruesos, un perfil que no necesita presentación, se yergue desde hace casi un milenio, la Torre de Londres. No es solo un castillo. Fue palacio, fortaleza, armería, casa de la moneda, depósito de documentos, zoológico real, prisión, escenario de ejecuciones y, desde hace siglos, un contenedor de historias que no terminan nunca. Quien ha entrado por Byward Gate y ha sentido el eco de sus pasos en la piedra entiende por qué tantos juran que, al caer la tarde, la torre respira distinto. Este no es un lugar donde se venga a gritar. Es un lugar donde se baja la voz. Hoy vamos a caminarlo con respeto, dejando que los fantasmas, los del archivo y los del rumor, nos hablen a la manera de Londres, con sobriedad y con memoria. Todo empieza en la White Tower, el núcleo normando que Guillermo el Conquistador ordenó levantar a fines del siglo XI para dominar la ciudad recién sometida. Piedra sobre piedra, la mole se convirtió en símbolo. Quien la gobernaba, gobernaba Londres. A su alrededor crecieron murallas, torres, patios, un pequeño laberinto que a fuerza de siglos dejó en cada pasillo un resto de conversación. La capilla de San Juan en el interior de la White Tower, sobria como una oración sin adornos, guarda uno de los primeros rumores modernos. La Dama Blanca, o White Lady, una presencia que dicen los guardias, anuncia su paso con un perfume dulce antiguo como de flores secas en libro de misa. No todos la ven. A veces solo está el olor y una presión leve en la garganta, como la mano invisible de alguien que intenta llamar la atención sin lastimar. Un yeoman warder contó que, al acercarse a las vitrinas del nivel superior, el aire se le puso denso, la piel se erizó y cuando quiso pedir ayuda, la voz salió con retraso. ¿Fue sugestionable? Sí. ¿Fue real para él? También. En la torre las dos cosas conviven sin pelearse. Desde la White Tower podemos avanzar hacia el corazón emocional del mito. Tower Green y la capilla de St. Peter ad Vincula. Ahí, en un rectángulo de césped protegido del público por una baranda discreta, se ejecutó en privado a prisioneros de alto rango. No hubo patíbulos permanentes ni espectáculo feria. Hubo silencios de oficial, listas, testigos contados. En la contigua capilla descansan, bajo losas sencillas, nombres que todavía pesan. Si uno se sienta en un banco y mira la madera oscura del techo, sabrá por qué muchos dicen que, de noche, se escuchan pasos que entran y paran, como si alguien repasara por última vez su camino. La lista de esas presencias recorre nuestra memoria a la manera inglesa, con apellidos. Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, llegó a la torre como reina para su coronación y volvió como prisionera en 1536. El 19 de mayo, lejos del bullicio del público, la decapitaron con espada, no con hacha. Quienes vigilaron la capilla en siglos posteriores dicen haber visto, en ciertos aniversarios, una figura sin cabeza con vestido oscuro avanzando por Tower Green rumbo a St. Peter. Otros la sitúan en la capilla real, arrodillada, como si aún esperara la última plegaria. Las historias más teatrales hablan de una procesión silenciosa escoltándola, cada figura consciente del papel que le tocó en un drama antiguo. Puede que sean solo relatos, puede que sean el modo en que una comunidad se asegura de no olvidar, porque la leyenda de la torre, cuando nace del dolor, rara vez busca el susto, busca la memoria. Pocos pasos más allá aparece otro nombre que Londres no suelta: Catalina Howard, quinta esposa de Enrique VIII. Detenida por adulterio, fue llevada al Queen's House, donde, dice la tradición, en la víspera de su ejecución, corrió por el pasillo gritando al rey que la perdonara, un grito que nadie atendió. En las noches de aire quieto, guardias y visitantes refieren almitas de voz que se cortan como si chocaran con la historia.
No se ve una figura nítida. Se escucha una urgencia, un impulso de huida que llega y se apaga en la madera. En los mismos bancos de St. Peter reposan Catalina y Ana, juntas en la arquitectura, aunque separadas por biografía. Y tal vez por eso, dicen, los lamentos que algunos creen oír no suenan a terror, sino a desasosiego. La torre, sin embargo, no habla solo en voces de reinas. Tiene niños. En la Bloody Tower, el nombre lo puso la tradición victoriana, estuvieron recluidos en 1483 los príncipes Eduardo V y su hermano Ricardo de Shrewsbury. Nunca salieron. La historia oficial tiene huecos, sospechas, acusaciones que cambiaron de bando según soplaron las coronas. En 1674 aparecieron, bajo una escalera, los restos de 2 niños. Fueron reenterrados con honores, porque Inglaterra sabe envolver su pena en buenas formas. Desde entonces algunos aseguran haber visto cerca de la torre y del jardín de la reina la imagen de 2 pequeños con ropas del siglo XV, tomados de la mano, desorientados como quienes buscan una habitación que ya no existe. Es un relato que duele porque no pide nada, ni castigo ni venganza. Pide que los recuerden. Otro nombre resuena con eco de biblioteca. Lady Jane Grey, la reina de los 9 días. En 1554 subió al cadalso en Tower Green con una serenidad que sorprendió a sus contemporáneos. Dicen que hasta el verdugo pidió su perdón. Una de las historias más sobrias de la torre afirma que los 12 de octubre una luz tenue aparece en la Torre de la Sal y que sobre la muralla se dibuja apenas la silueta de una mujer joven que mira hacia el río. Londres no ha decidido si creer o no. Ha decidido, eso sí, que Lady Jane merece que, por un instante, la ciudad ponga pausa. No todos los fantasmas de la torre están hechos de nobles. También hay hombres de ideas. Sir Walter Raleigh, navegante y escritor, pasó años confinado en la Torre de Raleigh, nombre que el tiempo le dio a su celda en el bloque de Aberystwyth, hoy parte del recorrido. Cultivaba hierbas en un jardín mínimo, escribía, envejecía. Los Yeoman Warders contaron más de una vez que, al pasar cerca, sienten un aroma de tabaco y tinta, y la sensación de que alguien levanta la vista para medir con cortesía al visitante. No siempre es un espanto. A veces es un habitante que de tanto estar, parece habitar todavía. Entre tanto nombre, hay episodios raros como piedras sueltas. En 1816, un soldado de guardia a la entrada de la Martin Tower afirmó que un oso espectral, eco lejano de la menagerie que la torre alojó por siglos, salió de la oscuridad hacia él. Dicen que clavó la bayoneta y atravesó el aire. Cuentan que murió a los pocos días del susto. ¿Folclor de cuartel? Tal vez. ¿Una broma que se fue de las manos? Puede ser. Pero en la torre, incluso las anécdotas extrañas encuentran sitio, porque este lugar fue, literalmente, un zoológico. Leones, un elefante, un oso polar que, por orden real, fue llevado con correa a pescar al Támesis. En un sitio que acostumbró a ver animales donde no debía, no extraña que la imaginación siga jugando. En lo alto de la muralla ondea una tradición con plumas negras. Los cuervos. Su presencia no es legendaria, es política y poética. Se dice que, si abandonan la torre, caerá la corona. Por eso se los cuida, se los alimenta, se los recorta para que no se alejen demasiado. Alguna noche, un yeoman confiesa haber visto más cuervos de los que hay, como si la torre, anciana, multiplicara sus guardias cuando la neblina aprieta. Eso no es un fantasma, es una imagen eficaz. Y como toda imagen eficaz, se instala sin pedir permiso. Caminemos hacia la Traitor's Gate, la puerta de los traidores. Esa boca de agua por donde entraron, escoltados en barca, tantos prisioneros célebres. Desde el río, la torre se ve como un teatro condecorado de piedra. Quienes hicieron turnos nocturnos en esa zona cuentan de chapoteos que no corresponden a mareas, de faroles que parecen moverse en fila sobre el agua como una procesión silenciosa. A veces, dicen,
El eco trae rezos. Otras, nada. Solo el rumor del Támesis, que suena exactamente como debería sonar en un lugar donde medio país decidió qué hacer con la otra mitad. No todo lo invisible son figuras completas. En la Torre Wakefield, donde, según crónicas, fue asesinado Enrique VI mientras rezaba, algunos guías hablan de un frío repentino que sube desde el suelo como una marea breve. Otros, de un escalofrío que no desaparece al abrigarse. Nadie afirma ver un rey. Todos entienden la idea. Hay habitaciones donde las oraciones se quedan más tiempo. El Jewel House, hoy hogar de las joyas de la corona, también tiene sus historias. Antes de su traslado a un pabellón más moderno, los custodios de la Martin Tower se quejaban de pasos que se detenían justo antes de la puerta blindada de un resplandor mínimo en el cristal, cuando el pasillo estaba cerrado de una sombra que parecía esperar su turno para entrar. No hubo robos fantasmales que lamentar. Sí hubo en 1671 un intento real de robo liderado por Thomas Blood, el irlandés que casi se lleva la corona. Quizá por eso la imaginación cree que, cada tanto, alguien sin cuerpo hace inventario. La torre no solo acumula presencias, también acumula inscripciones. En la Beauchamp Tower, las paredes están cubiertas de grabados hechos por prisioneros, flores, cruces, nombres, laberintos. Entre ellos figura un Jane, atribuido a partidarios de Lady Jane Grey, y elaborados relieves de nobles como Philip Howard, conde de Arundel. Hay noches en que un guía se queda solo con linterna y jura que esos nombres responden, no con voz, con algo más sutil, la sensación de que alguien, detrás, mira lo tallado esperando que sea leído. Y esa, si lo pensamos, es la definición de un fantasma sobrio, una lectura que insiste. Volvamos a la Queen's House. Aquí vivió prisionera Arbella Stuart, prima de Jacobo I, cuyo matrimonio sin permiso real la convirtió en pieza incómoda del tablero. Se negó a comer, soñó con la libertad, escribió cartas que no llegaron. En la noche, dicen, una sombra femenina cruza un corredor y se detiene junto a una ventana que mira al río. No toca nada, solo se detiene. En una casa que siempre fue de decisiones, ese detenerse es el fantasma más político de todos. No faltan testimonios de soldados. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la torre volvió a tener prisioneros, hubo guardias que contaron ver, al final de pasillos vacíos, hombres con jubón y gorguera, figuras de otra época que caminaban con prisa de mensajeros. Nunca cruzaban la luz del todo. Eran perfil. A veces, cuando uno pestañeaba, el pasillo volvía a estar solo y el guardia, por si acaso, ajustaba el casco. Londres en guerra no necesitaba fantasmas, ya los tenía. Pero la torre, vieja, no pierde la costumbre de repetirse. Las historias sobre Thomas Becket, el arzobispo asesinado en Canterbury, rompiendo con su báculo un tramo de construcción real en la torre, como reprensión desde el más allá, pertenecen a la Edad Media del rumor. Cuentan que Enrique III, temiendo la irritación del santo, mandó dedicar una torre a su nombre para aplacarlo. Si uno busca hoy a Becket en la piedra, lo más que encontrará es la necesidad humana de poner árbitros morales en la arquitectura. La torre, al fin y al cabo, fue escenario de decisiones de Estado que pedían absoluciones que la historia no concede. ¿Y Guy Fawkes? Fue interrogado en la torre tras la conspiración de la pólvora. Algunos aseguran que, al pasar por la zona de celdas, el aire huele a humedad de túnel y a aceite de lámpara, y que una tos breve, como de pulmones castigados, interrumpe el silencio. No hay figura. Hay un síntoma, un rastro sensorial que, para quien lo oye, basta. Hasta aquí, quizá, el espectador espere un gran sobresalto. La torre no lo da. Su estilo es otro. Los Yeoman Warders, con uniforme carmesí y negro, guían y escuchan. Viven dentro del recinto, con familias, mascotas, bicicletas apoyadas en muros que han visto coronaciones y naufragios. Su relación con las historias es la de un vecino.
respetuosa y práctica. Cuando uno de ellos cuenta lo que vio, no busca convertirse en personaje de programa nocturno. Busca añadir una nota al margen en un libro que se escribe solo. Y en ese libro hay un capítulo con olor a cera y madera. La noche en que un guardia, patrullando la White Tower, sintió que alguien lo seguía. Se dio vuelta. Nada. Caminó, de nuevo ese paso medio atrasado. Se detuvo. El otro también. Llamó por radio. La voz le salió con un hilo. Cuando llegó el relevo, no había nada, pero la linterna, cuenta, empezó a parpadear solo en ese corredor. Baterías nuevas, lámpara nueva, mismo efecto. Al día siguiente, todo funcionaba. No hay moraleja. Solo un hombre que, por una noche, sintió que compartía ruta. En 1864, otro guardia recibió una descarga de terror al ver surgir un oso junto a él. Ya hablamos del episodio. Lo que rara vez se cuenta es el silencio posterior. Compañeros que no se ríen. Un médico de guarnición que anota fuerte impresión nerviosa. Un cambio de turno discreto para que el hombre duerma. La torre también sabe cuidar a los suyos cuando el miedo, con o sin causa, hace su trabajo. Avanzamos y nos topamos con el portcullis que baja como trampa. Se abre y cierra con una dignidad que asusta más que 1000 historias. En la Devereux Tower, un custodio del siglo XX aseguró ver, al amanecer, una mujer delgada mirando a la muralla. Cuando dijo señora, la mujer giró sin gesto y se disolvió como vapor al sol. Él no lo contó en público hasta jubilarse. Ese pudor es, otra vez, parte de la gramática del lugar. Podríamos llenar horas con anécdotas, pero conviene preguntarnos por qué la torre tiene tantos fantasmas. Una respuesta simplista diría, porque pasaron cosas terribles. Cierto, pero incompleto. Muchas fortalezas europeas vieron horrores y no acumularon una literatura semejante. La otra mitad de la respuesta está en la cultura británica. Una relación con la historia que se narra en clave de presencia. No es casual que muchas apariciones tengan fecha y apellido, que avancen en procesión, que usen el protocolo incluso después de muertas. En la torre los fantasmas parecen respetar la fila, y ese respeto, que suena a chiste, es una forma de dominio. El pasado se deja mirar sin devorarnos porque adopta, incluso como sombra, las reglas del recinto. Al mismo tiempo, hay explicaciones naturales que no deben despreciarse. La piedra guarda humedad y exhala fríos con exactitud de reloj. Las corrientes hacen oscilar llamas y faroles. El río proyecta luces y sonidos que no siempre se identifican de inmediato. El cerebro fatiga su atención en turnos nocturnos y completa patrones con facilidad. El turismo trae expectativa y la expectativa percepción. Quitarle mérito a la experiencia de un testigo porque el clima o el nervio explican parte del fenómeno es tan injusto como convertir cada crujido en aparición. La torre invita a sostener un equilibrio, escuchar con interés y al mismo tiempo recordar que las casas viejas tienen su música. La pregunta ética, siempre, es cómo contar este lugar sin convertirlo en circo. La respuesta la da la propia torre en su rutina diaria. Aquí se entra con entrada y con reglas. Se visitan salas donde niños hojean cuadernillos, parejas sostienen manos, ancianos buscan en vitrinas un escudo que vieron de pequeños. Se oyen bromas, se ven selfies, se compran tazas con cuervos y, de repente, en un rincón, el silencio. 2 turistas leen la placa de San Peter ad Vincula y uno baja la mirada. Esa microliturgia, ver, leer, callar, es el único rito que esta ciudad pide a cambio de dejarnos caminar su lugar más cargado. Si alguna maldición hay en la torre, es la de olvidar ese respeto. Imagina ahora el plano final de nuestro recorrido. Es de noche. Las luces bajas dejan las piedras con brillo de aceite. En la baranda de Tower Green, un cuervo se acomoda el ala, como ajustándose el uniforme. La casa del jefe de los Warders tiene una ventana encendida. Alguien calienta agua para té. Desde Traitor's Gate, el agua hace su ruido de siempre,
que no es grito ni susurro, es constancia. La cámara, tu mirada, sube un poco y enfoca la White Tower. Es imposible no pensar en los siglos que se apilan ahí como libros en una biblioteca que nadie vacía. Si aparece algo, será pequeño. Un olor que no corresponde, un paso retrasado, una sombra que decide no cruzar el último tramo. Si no aparece nada, la torre habrá hecho igual su trabajo. Recordarte que hay lugares donde la historia es tan densa que la explicamos con el idioma de los fantasmas. Y cuando te vayas cruzando el puente hacia la ciudad moderna, quizá recuerdes un detalle que pasa desapercibido. En las almenas, por un segundo, el viento dibuja figuras con la niebla como si muchos quisieran mirar al mismo tiempo por el mismo hueco. No te gires a comprobar. No hace falta. La Torre de Londres, como todas las viejas damas, agradece la discreción. Y tú, por una vez, has aprendido a caminar despacio en un sitio donde casi todos apuran el paso. Tal vez de eso se traten en el fondo, sus fantasmas, de enseñarnos a mirar con cuidado. Ahora si alguna noche vuelves a escuchar que alguien asegura haber visto a Ana Bolena cruzar Tower Green, a los príncipes tomados de la mano en la Bloody Tower, a Jane Grey detenerse en la muralla o a Raleigh levantar la vista desde su mesa, no sientas la urgencia de decidir. En la torre, creer o no creer, pesa menos que recordar. Y recordar, en voz baja, con cortesía, es el único exorcismo que Londres practica sin aspavientos. Porque esta ciudad, que se rehace con cada siglo, sabe algo que nosotros a veces olvidamos, que hay presencias que no se van porque no vinieron de afuera, sino porque nacen de lo que fuimos. Y esas, a diferencia de los osos y los perfumes, no se espantan, se honran. Con eso basta para cerrar la puerta por dentro. Afuera, el Támesis sigue su rutina. Adentro, el guardia da el último relevo. La torre queda en manos de sus custodios más antiguos, los de uniforme y los invisibles. Y tú te llevas un rumor que no es miedo. Es una atención distinta, una manera de estar en los lugares cargados. Si mañana alguien te pregunta qué viste, responde con la calma de los Yeoman. Vi la torre. Lo demás, si viene, vendrá solo. Y si no, no hace falta. Porque aquí en Londres, algunos fantasmas existen para eso, para enseñarnos a escuchar el peso de la historia sin necesidad de gritar.